Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Comença Entre Valencians, presentat per David Marchuet. Bona vesprada, valencians. La història s'adultera, s'egarça, s'adapta per a salvar les frustracions de qui volen collejar de lo que no els correspon. A la història la mirem en els ulls actuals i caiguem en l'error de reinterpretar-la i voler aplicar en mirament el que en el seu moment no s'esperava. La política també remeneja el pallol i per una sèrie d'interessos ve a prendre part de qui pretén corregir lo acontès, com si a d'algú li corresponguera eixe paper. I per últim, el nacionalisme insolent, el que no s'acobardeix a l'hora de dispondre les peces en el joc com a d'ell li convé, per estar convençut que té eixe dret, inventa i tergiversa. L'història, quan l'adulterem, quan la reinterpretem, quan la corregim i quan li afegim invents, deixa de ser història i se cataloga d'immediat com a ficció. Si Catalunya mai fos un regne, difícilment podria tindre una dinastia de reis catalans. És una obvietat. En canvi, això se defèn i s'estudia a les escoles públiques sense que ningú ho revise. Quan se diu que Ausiàs March era un escriptor català, ja no dic un ministre de cultura avergonyint a l'autor de semejant falsetat. Me conformaria en que el nostre president, siga del partit que siga, ho denunciara. Quan tot això se permet, se creu lliure per afirmar que existia una corona catalano-aragonesa. I no passa res. I ja està per damunt de tot del bé i del mal, de la veritat i de la ficció. Jaume I fou el rei d'Aragó que posà en marxa l'expansió de la corona en les conquistes de Mallorca, València i Múrcia. I és Jaume I qui reconeix l'entitat històrica de València, xura els furs. El propi rei no respecta. Els països catalans són una fal·làcia, una absoluta patranya, fruit d'una gola voraç que predispon a més a ser fagocitat. Que si bé tots saben que de la pretensió igualment callen per eixa ficció de la que viuen molts. Perquè qui para ara eixa ficció quan tantes vol que s'ompli? És cert que la història l'escriu el vencedor, però no manco cert és que voler ser és molt més decisiu que ser. La primera implica voluntat, acció, compromís. La segona no sumeix en la veritat, que creiem que nos cobreix de raons. La tant denostar i silenciar veritat que no nos ha valgut ni per a protegir-nos ni d'un porneig. Escoltes Entre Valencians. Hoy tenemos con nosotros a don José Luis Corral. Es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. Como medievalista ha centrado su labor investigadora en la España musulmana y en la historia de Aragón, escritor de reconocido prestigio, ha dirigido diversos programas de radio y televisión de divulgación histórica, es colaborador regular en prensa y en programas de radio y televisión. Fue asesor histórico de la película 1492, La conquista del paraíso del rey Ridley Scott. En 1992 obtuvo la medalla de plata en el 34 Festival Internacional de Vídeo y Televisión de Nueva York como director artístico de la serie Historia de Aragón en vídeo. Buenas tardes, señor Corral. Hola, David, muy buenas tardes. Si le parece, entramos en materia. Claramente, ¿se manipula la historia? Pues desde que se escribieron las primeras líneas allá por el siglo XXIV, XXVII, antes de Cristo, hasta hoy, siempre. Sin duda. ¿Por qué nos empeñamos últimamente a revisar con nuestros ojos de hoy lo que pasó en su día hace años, cuando no se tenía la percepción del mundo que es el actual? Bueno, porque hacemos presentismo, es una palabra que yo empleo mucho, lo hemos comentado hace un momento. Presentismo es hacerte una idea del presente
y proyectar ese presente para justificarlo en el pasado más remoto posible. Es decir, España siempre fue una nación, Cataluña siempre fue una nación, Valencia siempre fue un reino, como si Adán y Eva ya hubieran vivido en la península ibérica desde los tiempos del diluvio, o antes prediluvianos, hasta nuestros días, y que no hubiera cambiado nada. Y no exagero, Sabino Arana Goiri, el fundador del PNV, puso el paraíso terrenal en el País Vasco. Gastronómicamente a lo mejor, pero en otras cuestiones lo dudo. Pero en fin, eso de hacer presentismo, eso de hacernos una idea del pasado en función del presente, ha existido siempre y sigue existiendo, lamentablemente. Pero lo hacen en todas las culturas, ¿no? No solamente en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los países, en todas las naciones, siempre se ha hecho ese grave error que es el presentismo, siempre. José Luis, pero ¿no se hace hoy de una manera un poco más cruel? Y grosera. Sí, grosera. Esa Sí. palabra, sí, correcto. Hoy se hace de una forma muy, muy grosera, porque hoy tenemos medios. Probablemente a un campesino valenciano musulmán del siglo XIII, cuando llega por aquí Jaime I a conquistar estas tierras, probablemente lo podían engañar, porque no tenía demasiados conocimientos del pasado, ni del presente siquiera, ¿no? Yo imagino que un campesino de la Huerta Valenciana del año 1220, pues cuando vio por aquí aparecer a los primeros cristianos, bueno, a los segundos, porque antes vino el Cid, ¿no? Claro. Por estas tierras, no sabía muy bien qué era aquello. Pero ahora tenemos muchos medios, ahora tenemos conocimiento, tenemos siglos de tradición historiográfica. Es igual. El poder sigue utilizando la historia de una forma tan grosera que a mí, como historiador, me da vergüenza. Señor Corral, ¿ese labrador al que usted se refiere, qué se reconocería ser? Pues un ser humano, que es lo más importante, ¿no? Él era musulmán porque sus padres habían sido musulmanes, o era cristiano, porque había mozárabes, evidentemente. En el mundo andalusí, en el mundo peninsular, bajo dominio político musulmán, había cristianos, los mozárabes. Si era musulmán, se reconocería musulmán, pero porque desde pequeñito le habían dicho que era musulmán. Claro, si tú no tienes desde pequeño una posibilidad de acceder a un pensamiento crítico, te crees lo que te dicen tus padres, lo que te dice el alfaquí de la mezquita, o el sacerdote de la iglesia, o el rabino de la sinagoga, me da igual. O el político de turno, el señor feudal, que dice que el dominio de los señores sobre los vasallos siempre ha sido así, y que así viene en los textos sagrados, y que por tanto, recordad la frase bíblica, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Cuando te casas. Bueno, pues eso, Dios ha creado, en todos los dioses, en todas las culturas, ha creado una forma de universo, una forma del mundo, y no se puede cambiar porque todo está estereotipado. Y seguimos lamentablemente igual, ¿no? A pesar de tantos siglos y de tanto pensamiento, de tantos pensadores, de tanto filósofo, seguimos igual. Cuando el poder se aferra a unas creencias, las transmite con tanta fuerza, a veces con violencia, a la gente, que la gente, por comodidad o por falta de recursos intelectuales, asume asertos que son puras mentiras. Me imagino que en esa época las identidades estarían más implicadas con respecto a la religión, Sí. a las creencias, que al propio concepto de ser, de pertenencia a un sitio, ¿no? Sí, Que es aquí a lo mejor la clave del invento, ¿no? Aquel campesino valenciano del siglo XIII, primero musulmán y luego seguramente se convirtió al cristianismo, tenía dos perspectivas vitales. Por un lado, evidentemente, Comer. su religión, bueno, me refiero a intelectuales, ¿no? Sí, intelectual. La primera es comer, claro, Claro. comer cada día, ¿no? Por supuesto, sobrevivir, comer, sobrevivir, vivir, sobrevivir. Pero desde el punto de vista intelectual, dos únicas perspectivas. Una, la religión, la que le había enseñado desde pequeño, y si luego hay que cambiarse, bueno, pues se cambia. Y después el señor que manda, el señor feudal, el abad del monasterio del cual dependen las tierras, el obispo del cual depende ese señorío, o el rey, nada más, Y un día de camino, ¿no? como mucho. Como mucho. Probablemente se viajaba mucho en la Edad Media, se viajaba muchísimo, y en el mundo antiguo, pero muy pocos. Viajaban mucho, muy pocos. Los soldados, los legionarios romanos viajaban mucho, los ejércitos medievales, los señores, los reyes, se desplazaban permanentemente, pero la inmensa mayoría de la población, no puedo decir un porcentaje, pero un gran porcentaje, desde luego mucho más del 50%, su único horizonte vital era el pueblo, los 5 kilómetros de alrededor y como mucho, si era de un pueblo pequeño, la feria del lugar grande más próximo, que podía estar como mucho a 20-30 kilómetros. Claro. Me imagino, señor Corral, que la historia se manipula siempre, pero ¿qué hace especial la referente a la corona de Aragón? En su encaje, lo que hace posible, ¿es su encaje lo que hace posible una España alternativa?
No. La Corona de Aragón es una construcción política de la Edad Media. Claro, cuando ha interesado, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Antes prácticamente no existía esta manipulación tan grosera que he dicho antes, ¿no? Pero a partir de 1870, cuando Próspero de Bofarull empieza a manipular la historia de Cataluña y por tanto la historia de España, o cuando el movimiento de la Renaixença surge con mucha fuerza a mitad del XIX en Barcelona, por cierto, copiando un movimiento parecido en otra línea que tiene su origen y su nombre en Valencia. La Renaixença, como sabéis muy bien, es un movimiento Constantí Llombart, efectivamente valenciano. El nombre lo copian esta burguesía catalana que comienza ya, todavía no se ha producido la gran explosión industrial del ensanche de Barcelona, todavía no existen las grandes fábricas, que por cierto, las grandes fábricas, los grandes telares de la Barcelona del siglo XIX se pueden comprar, esos productos industriales, esa máquina industrial se puede comprar en Frankfurt, en Manchester y en París gracias al tráfico de esclavos. Los negreros fundamentales de la España del XIX, había tráfico de esclavos, no estaba abolida la esclavitud, eran 6 familias catalanas, una familia madrileña y una familia sevillana, por cierto, ¿no? Bueno, pues con ese dinero del tráfico de esclavos se puede comprar esos bienes de equipo, que son los telares, para construir esa gran industria, sobre todo textil, catalana de la segunda mitad del siglo XIX. Y es entonces cuando surge este movimiento. Es cuando surge la expansión de Barcelona, la gran burguesía catalana que tiene sus rentas en la esclavitud y en la tierra, pero que derivan rápidamente hacia la industria y construyen una historia falsa. Eso ocurre con todos los nacionalismos. Yo soy preciso, ¿no? Más que nacionalismo, el pan-nacionalismo deriva rápidamente en imperialismo. Y esto es impepinable. Porque el nacionalismo realmente cuando surge, es a partir de la República, cuando empieza a tomar ese auge. Bueno, Mariano Rajoy, presidente de este país hace unos años, decía que España era la nación más antigua de Europa. Se equivocaba. El concepto de nación es muy variable. Cuando Herodes, por ejemplo, el rey de los judíos, habla de la nación judía, no está hablando en los mismos términos que habla, por ejemplo, Chamberlain o Talleyrand en el siglo XVIII y XIX sobre el concepto de la nación francesa o la nación inglesa, ni muchísimo menos. La palabra es la misma, natio, en latín, pero no es el mismo concepto, porque las palabras no pueden cambiar o no cambian, pero los conceptos sí. El nacionalismo, tal y como lo entendemos ahora, surge sobre todo con los grandes movimientos de las burguesías revolucionarias que acaban siendo conservadoras en la segunda mitad del siglo XVIII. Señor Corral, ¿desde cuándo España tiene conciencia de ser España? Me refiero a este concepto actual de país, político, económico, social, donde se aglutinan diversas identidades. Bueno, lo que voy a decir puede sonar a barbaridad, pero nos encantan las barbaridades. Pero que es fácilmente documentable, ¿no? España es una nación tal y cual es hoy, desde la Constitución de 1978. Que es cuando se marca lo que es la nación española y los territorios. Una nación necesita unos territorios, si queremos hablar más simplemente, unas fronteras. Porque habrá que recordar que en el año 1973, no hace demasiado, yo todavía vivía ya, mejor dicho, en el año 73, y la fuente no es sospechosa, es el Boletín Oficial del Estado franquista de entonces, ¿no? La provincia del Sáhara, el Sáhara Occidental, era una provincia tan española como Albacete. Lo que pasa es que cambió la geopolítica internacional, los Estados Unidos miraron para otro lado, se produjo aquello de la Marcha Verde y España bajó. Uno de los errores y sobre todo de las vergüenzas más grandes de nuestra política internacional, bajó la bandera de la IUN y si recordáis las imágenes, al lado estaban los gendarmes marroquíes con la bandera de Marruecos para subir esa bandera en el Ayun en el mismo mástil de donde se había bajado la bandera española. Por cierto, es muy raro. Dice la Unión Europea que no se puede privar a nadie de su nacionalidad, sí de sus derechos civiles. Por ejemplo, si eres un delincuente no puedes votar, estás en la cárcel no puedes votar, bien, pero nadie te puede privar de tu nacionalidad. En España hemos privado de su nacionalidad española, que tiene el DNI, a unos 300.000 saharauis, o medio millón casi de saharauis, ¿no? Muchos de ellos todavía, yo he estado alguna vez por esa zona de los campos de refugiados hace muchos años, y te enseñaban llorando el carnet de identidad que ponía fulanito de tal, España, ¿eh? Señor Corral, ahora entiendo por qué a alguien le resulta incómodo.
No, yo no intento ser incómodo, yo intento simplemente... Fíjate qué documentos más raros cito, ¿eh? No, un DNI sí. y el Boletín Oficial del Estado, no creo que sea una cosa muy rara. Pero vamos a ver, decir las cosas como son a veces no están bien. Como yo creo que son. Sí, la verdad absoluta no existe, y en historia menos. Pero bueno, yo intento aproximarme con la mayor honradez posible, y si me equivoco, pues evidentemente pido perdón a esa verdad. Porque esta manipulación, ¿a quién le vale? ¿A quién le sirve? La manipulación de la historia es siempre por intereses políticos, pero siempre subyace detrás, lo decía Carlos Marx, y en otras cosas no, pero aquí tenía razón, un claro interés económico. ¿Por qué en los últimos años la burguesía vasca, sobre todo, la gran burguesía vasca, los ingenieros de Bilbao, para entendernos, por qué esa burguesía vasca no incide en el independentismo tanto como la burguesía catalana? Por una razón, porque le va muy bien. El concierto económico que tiene el País Vasco con el resto de España, que está, por cierto, consagrado en la Constitución como Navarra, son las dos comunidades forales que tienen una peculiaridad. Eso de que todos los españoles somos iguales ante la ley, que es la Constitución, es mentira. O sea, las contradicciones de la Constitución son asombrosas. Cada artículo es una contradicción con el siguiente. Todos somos iguales, pero no, resulta que a la hora de acceder a la jefatura del Estado hay una familia que tiene un privilegio extraordinario, que son los Borbones. Pero dentro de esa familia priman la línea masculina sobre la femenina. ¿Dónde está la igualdad? En ningún sitio. ¿Dónde está la igualdad fiscal de los españoles cuando en Navarra, en Tudela, por ejemplo, tienes mayores privilegios fiscales que si vives en Calahorra, en La Rioja, que está a unos pocos kilómetros? Bueno, pues esto ha sido siempre así, pero cuando le cuentas a un político estas cosas, miran por otro lado. Dice, bueno, está la Constitución. Digo, bueno, pues habrá que cambiar la Constitución, ¿no? Pero la manipulación, corrígeme si me equivoco, no viene a posicionarse a favor de España, sino a favor de una parte de España, ¿no? Cuando interesa, sí. No hay una conciencia española que está defendiéndose o incluso adulterando la historia a su favor. Bueno, es que los que tienen la palabra, desgraciadamente, casi en exclusiva, son los políticos, la palabra en sentido más poderoso, ¿no? La palabra como elemento de poder son los políticos, y eso de conciencia y político, un político con conciencia es una contradicción en los términos, evidentemente, ¿no? Bueno, la idea de una nación, la idea de un país, la idea de que España se sacrifica a sí misma es muy antigua, y es una idea cambiante, Esa burguesía catalana, por ejemplo, que consiguió unos beneficios extraordinarios con el tráfico de esclavos, bebía de las ubres del Estado de Isabel II. Tremendamente corrupta, por cierto, esta señora, ¿no? Cosa que ha ocurrido con todos los Borbones. Los últimos no, creo que son bastante decentes. Es ironía, no quiero ir a la cárcel. Pero bueno, bebían de estas ubres de cuando la burguesía catalana fabrica, y esto pasa con el franquismo, fabrica paños o fabrica, por ejemplo, en los telares, las sábanas de la Seguridad Social que se fabricaban en Tarrasa, ¿no? Cuando la vende al resto de España, tienen un auténtico monopolio. Un auténtico monopolio. Entonces, esa burguesía utiliza al Estado, utiliza a España, al Estado español, lo utiliza por su propio beneficio económico, cuando interesa. O la burguesía vasca con el acero. Hasta el final. Hasta que no puede ya... Y en la democracia incluso, ¿no? Por supuesto. El caso de los pactos de Pujol con Felipe González. El caso de los pactos de Pujol con Aznar. Hay que recordar que Aznar hablaba catalán en la intimidad, Sí. Decía unas cosas muy raras, ¿no? O cuando cede Aznar una serie de competencias. Yo no soy experto en derecho constitucional, pero de dudosa constitucionalidad las cede para que voten los catalanes la investidura de Aznar en la primera vez que gana las elecciones, en el 96, ¿no? Bueno, los políticos son maleables, todos cambian de opinión, ahora está muy de moda cambiar de opinión, pero siempre han cambiado de opinión, Y es que el poder tiene tal erótica, yo creo que más que el sexo, Los políticos se enganchan más al poder por encima del sexo. El sexo dicen que engancha mucho, es como una droga, ¿no? Pues el poder debe ser todavía más fuerte, porque no hay político que esté enganchado al poder que lo deje por su propia voluntad, ¿no? Pues acaba de sacar novela, por favor, antes de pasar la tertulia. ¿De qué va Covadonga? Bueno, no es una novela, es un ensayo. Es un ensayo. Es un ensayo académico de 500 páginas, de 300 y pico de texto, muchas notas, pero van al final, lo saben ustedes los lectores, que no hay que bajar al pie de página, que es muy, muy cansado, están al final, y 100 páginas de bibliografía, ¿no? Bueno, es un ensayo
se llama Covadonga, está publicado por Ediciones B, por Penguin, se llama Covadonga, la batalla que nunca fue. Con esto creo que está dicho bastante, ¿no? Es que la batalla de Covadonga... ¿Cómo va a tener amigos así, señor Corral? ¿Cómo va a tener amigos? Tengo muchos amigos en Asturias. Con lo que se ha impreso diciendo que había una... No, pues no existió. Es una falsificación historiográfica y yo creo que lo documento razonablemente bien en este libro, porque Alfonso III de León, rey de León, el primer rey de León, último rey de Asturias como tal y primer rey de León, necesitaba un mito fundacional. Pelayo existió, estaba documentado, muy poquito, apenas sabemos nada, casi nada de Pelayo, pero está ahí, está en las fuentes, alguna inscripción falsificada, pero bueno, existió Pelayo, pero Pelayo nunca aparece citado como rey, es un caudillo. Pero claro, Alfonso III necesitaba un predecesor, un antecesor que fuera el fundador de un reino nuevo. Con todas las concomitancias que se quiera con el reino visigodo, desaparecido, por supuesto, pero un reino nuevo. Hacía falta un caudillo nuevo, Pelayo, y un hecho fundacional, la batalla de Covadonga, donde se apareciera además la Virgen y hubiera una ayuda divina. Eso es fundamental. Y así Pelayo aparece como un caudillo mesiánico. Pero aparece así a finales del siglo IX, hacia el año 883, cuando se escriben estas historias de una batalla que nunca fue. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Però una mentira, per moltes voltes que se diga, continuarà sent una mentira. Escoltes Entre Valencians. Sempre diguen troles, sempre manipulant. I és que ja sabia jo que algun dia votaria. Si Joan Martorell alçara el cap us mataria. I és que ho teniu tot comprat en diners de l'Estat. Canal 9, els diaris, hasta la universitat. Xuplant del pot i plenant-vos les butxaques. Però quan s'acaben els euros s'acabarà eixa falsedat. A mi ningú me paga per dir una veritat, perquè jo ho faig per orgull, per plaer i per trellat. No existit ningú dialecte provenent del català. Existit l'idioma valencià i això és la realitat. A proves me remet en la història, en el present. I un segle d'or m'avala, cosa que tu no tens. Abans que el castellà, inclús abans que el gallec. I això és un fet, li queda clar, senyor Climent. Després si continues acceptat, estirar la cultura sols importar al mercat. A com que l'Institut d'Estudis Catalans, perquè així no són d'esquerres, són progressiva de guai. És lo que s'estila sense personalitat, perquè així tots són borregos que segueixen al dedat. Comenceu a llegir, comenceu a indagar, sigueu independents de pensament i aneu a investigar. Forem una potència, el regne de València, figures destacades del mar Mediterràneu, roig i groc de les barres de la corona d'Aragó, que tingueu mai catalano-aragonesa, la tercera bíblia traduïda del llatí. Escoltem l'història està al meu costat, d'Arc, de l'àlbum Pres del Vers. Si teniu alguna maqueta que voleu donar-nos a conèixer, estos minuts són vostres, podeu enviar-les a entrevalencians@intereconomiavalencia.com. Volem escoltar-nos ja la tertúlia. Tots han treballat, no com d'altres ignorants, autors de varios llibres, i rimes, investigadors de biblioteques valentines, que dediquen hores repassant el seu treball, comprovant i cotejant que han dit la veritat. Escoltes Entre Valencians. Y le damos entrada al plantel de contertulians en el que Ferran Ribes incorpora. Ferran, bon dia. Bona vesprada. Bona vesprada. Ferran Ribes és president de l'Institut d'Estudis Valencians. Joan Sancho Gea, bona vesprada. És escritor... Perdona, que no t'he sentit, Joan. Bona vesprada. És escritor i president de l'entitat cultural valenciana Convenció Valencianista. Ha sigut també promotor de cursos sobre cultura i llengua valenciana, conferenciant, tertulià de televisió, articulista, col·laborador de periòdics i revistes. Bueno, què vos ha paregut l'entrevista? A mi, pues molt interessant. El professor Corral és una autoritat en història, és un gran divulgador i en castellano, vamos a hacerlo en castellano. Molt bé.
Pues muy interesante. El profesor Corral tiene una dilatada trayectoria con muchas publicaciones y como divulgador pues ha dado el salto a la novela y bueno, pues me parece una manera muy interesante, muy eficaz de transmitir los conocimientos y el interés por la historia. Si me permite, profesor, claro. Yo quería empezar preguntándole por Petronila, un personaje al que usted dedicó la novela La Reina Olvidada, no hace muchos años, hace 3 o 4. Sí. Y claro, ya entrando en materia, la boda de Petronila con Ramón Berenguer IV es un poco, hay ahí una piedra de toque entre la historiografía pancatalanista defiende que ahí el casal de Barcelona ocupa el trono aragonés y sin embargo hay otras teorías como la defendida por el profesor don Antonio Obieto a través de la figura del casamiento en casa, de esa figura jurídica aragonesa que mantiene que la dinastía se mantiene la aragonesa. ¿Cuál es su opinión sobre este debate? Bueno, esto es baladí, porque los documentos están ahí. Entonces, debatir sobre documentación, ¿qué es documentación jurídica? Uh-huh. Los documentos jurídicos no admiten, evidentemente, una interpretación más allá de lo jurídico, pero no de lo histórico. Y está muy claro que lo que hace Ramiro, rey de Aragón, que por cierto no podía ser rey de Aragón porque él había sido tonsurado. Lo que pasa es que Alfonso I murió sin heredero. Él se había casado con Urraca, no había tenido hijos, era homosexual y acabó el matrimonio como el Rosario de la Aurora. Y no había... No, la pintaba fatal. No había heredero. Claro, Ramiro era monje, había recibido las órdenes mayores, había sido tonsurado y según las leyes canónicas de la época, un tonsurado, un eclesiástico, no podía ser rey, aunque era hijo legítimo de rey, pero no podía ser rey. A los aragoneses les dio igual, lo sacaron del convento y lo hicieron rey, por supuesto. Pero él no sabía gobernar, no sabía reinar. Lo que hace es buscar una solución, es casarse y tener una hija. Claro, las hijas, las niñas, las mujeres no pueden reinar, no pueden ejercer la realeza, el poder real, mejor dicho, pero sí transmitirlo. Y lo que hace es coger a su hija con un añito y firmar esos esponsales de Barbastro con un chico de 23 años, que es el conde de Barcelona, que está soltero y que es un soberano en su territorio. Y está claro, las capitulaciones matrimoniales. Le transmite el poder ejecutivo, hablo en palabras actuales, que no son muy cortas, pero para entender, le transmite el poder ejecutivo al marido de su hija, pero la sangre real seguirá siendo la sangre de Petronila y por tanto la transmisión del linaje real lo lleva a cabo la sangre de Petronila. Hace un rato comentábamos que para ser rey en la Edad Media solo había 2 posibilidades legales. Podías dar un golpe de estado y convertirte en rey, como hizo Guillermo el Conquistador, el bastardo, por cierto, en Inglaterra después de la batalla de Hastings. Pero las 2 únicas posibilidades eran ser heredero legítimo de rey, por tanto, hijo de matrimonio legítimo, si es bastardo no valía, o que el rey te concediera el título real, el Papa te concediera el título real. En este caso no hacía falta, porque la sangre real era la sangre de Petronila, y ahí están las capitulaciones. Lo demás, bueno, pues los pancatalanistas podrán decir lo que quieran, pero no tienen razón. Ubieto quizá cometió un desliz, y es que el matrimonio en casa, tal y como él lo estudia, es una institución que aparece en la Edad Moderna, pero que prácticamente venía transmitiéndose, no con ese nombre. Ahí está quizá ese pequeño desliz de Ubieto. Dice, no, el matrimonio en casa el matrimonio en casa aparece en el siglo XVII. Pero antes existía una institución que no es solamente de Aragón, es también de Navarra y, por cierto, de las montañas pirenaicas de Cataluña, de la actual Cataluña, que es el matrimonio por el cual, para que no desaparezca el casal, la casa, la mujer puede transmitir, y de hecho tiene el derecho a transmitir la sangre de la casa, en este caso la sangre real. Vale. Yo quería preguntarle hemos hablado al principio de la entrevista del presentismo y lo que era el presentismo, pero usted suele decir y suele hablar de 2 errores más que se cometen a la hora de la manipulación histórica, como es el maximalismo y como es el reduccionismo. Para nuestros oyentes, ¿podía explicarlo? ¿En qué consisten? ¿Y algún ejemplo? Que usted tiene muchísimos ejemplos muy ilustrativos. Bueno, muy rápidamente.
Presentismo, maximalismo y reduccionismo son los 3 grandes errores que un historiador debe evitar. Presentismo es hacerte una idea política del presente y proyectarla en el pasado más remoto posible. España es una nación desde los visigodos, no es cierto. Cataluña es una nación desde Bifedo el Villoso, no es cierto. Eso es hacer presentismo, hacerte una idea actual, que puede estar correcta o no, es igual, y proyectarla en ese pasado remoto. Cuanto más remoto, mejor. El maximalismo es englobar, por cierto, el maximalismo suele derivar ideológicamente en fascismos, es aglutinar a todo un colectivo con una sola idea. Es decir, todos los españoles están en contra de Sánchez, o todos los españoles están a favor de Aznar, por ejemplo. No, eso es maximalismo. El coger un colectivo como si todo ese colectivo funcionara como una sola persona. Y el reduccionismo lo utiliza mucho, por ejemplo, Vox, el reduccionismo. Yo creo que es un error tremendo, ¿no? Es plantear soluciones simples, simplonas a veces, para problemas complejos. Los problemas complejos requieren de soluciones, eso que decían antes los italianos, ¿no? La fina política, ¿no? Bueno, pues eso es el reduccionismo, el maximalismo y el presentismo. Explicado muy, muy rápidamente, ¿eh? Que los 3 se dan como un cajón. Pero vamos, en toda la política, sobre todo esta manipulación histórica del pancatalanismo, y aquí que la estamos sufriendo muchísimo en Valencia. Sí, es que cuando el nacionalismo pasa a ser pan-nacionalismo, entonces ya los errores evidentemente se multiplican. Y además el pan-nacionalismo, y está pasando por ejemplo en algunas zonas de Aragón, está pasando en el sur de Francia, está pasando en Valencia y en Mallorca, en las Baleares evidentemente, el pan-nacionalismo enseguida deriva en imperialismo. Enseguida, ¿eh? Y eso es malo. Yo creo que sí, porque el imperialismo es la imposición de unas formas de dominio político, cultural y, lo más importante, claro, económico sobre una sociedad determinada. Señor Corral, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor le parecerá muy básica y para usted se quedará muy cortita, pero yo creo que nos ayudará a entender a los demás lo que es en realidad las 4 barras de Aragón y por qué se las queda en Cataluña. ¿Las 4 barras en realidad eran de Aragón o vienen de algo más? Bueno, las 4 barras en principio no eran 4 barras, luego acabó siendo 4 barras. La solución es muy simple. Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón, no tiene claro que sea rey, porque Ramiro I, su padre, el primer rey de Aragón, nunca firmó como rey. Él era hijo de Sancho III el Mayor de Navarra, pero era hijo ilegítimo. El mayor probablemente, pero ilegítimo. Nunca firmó como rey. Sancho Ramírez, que hereda a su padre después de que se muera en Graus en el año 1064, donde por cierto estaba el Cid. El Cid estaba combatiendo contra los cristianos aragoneses defendiendo a los musulmanes zaragozanos. Esto es tremendo. Bueno, pues la batalla de Graus muere, o la escaramuza de Graus, muere Ramiro, su hijo Sancho se convierte en el heredero, pero no tiene muy claro que sea rey. De hecho, entre 1064 y 1068 nunca utiliza el título real en los diplomas originales. Pero se va a Roma. Se va a Roma, lleva 500 monedas de oro, la iglesia te concede el título real, como he dicho antes, pero pagando. Le paga 500 monedas de oro, mancusos de oro, al Papa, y el Papa le da el título real. Y a partir de 1068 ya utiliza Sancho Ramírez el título de Rex, rey de Aragón. Cosa que no ha hecho ninguno de los 2 primeros reyes de Aragón, incluido el segundo Sancho, hasta entonces. Claro, cuando te conviertes en rey, porque el Papa te da el título de rey, el Papa te reclama 2 cosas. Primero, dinero. 500 mancusos, monedas dinares de oro musulmanes, de las parias, cada año. Pagó un año, el segundo año ya no pago. Esto no es que los aragoneses seamos roñosos, es que no tenían dinero para pagar tanto dinero. Por cierto, a Pedro II, cuando 150 años después, o 160 años después, aparece por Roma para ser coronado, el Papa le reclama la pasta. Le dice, que tu antepasado aquí no ha pagado. Fijaos cómo está, lo bien que llevaba la iglesia las cuentas. Bueno, el Papa, además, se convierte, por ese documento de infeudación, en el señor feudal del rey de Aragón. San Pedro, la sede de San Pedro, pasa a ser, estamos en un mundo feudal, pasa a ser el señor feudal de Aragón y le da los colores feudales del Papa. ¿Cuáles eran los colores feudales del Papa? El rojo y el amarillo. El señor rey de Aragón, que es vasallo por este contrato de vasallaje del Papa, recibe los colores feudales del Papa, el rojo y el amarillo. Hoy en día, la Santa Sede, y desde que se firmaron los acuerdos de Letrán en 1804 con Napoleón, tiene los colores, ahí están las banderas del Papa, ¿no?
color siena y blanco, es la bandera del Papa. En la Edad Media, hasta 1804, eran el rojo y el amarillo. El rey de Aragón lo que hace es, como vasallo de San Pedro, vasallo de la Santa Sede, asumir los colores. Y entonces pasan a ser los colores, ojo, no de Aragón, no de Cataluña, no de Valencia, no de Mallorca, son los colores de la casa del rey de Aragón. Claro. Lo que pasa es que, claro, como la tierra es del rey, andando el tiempo, allá por el siglo XIV, los colores de la Casa Real se convierten en colores de los estados. Pero en absoluto son banderas nacionales. Y que se la apropie Cataluña... Bueno, pues se apropian de tantas cosas, se apropian de la paella, de Usias March, de tantas cosas. Que digo bueno, yo que jugar con usted al trivial tiene que ser muy aburrido, ¿no? Bueno, nunca, pues la verdad es que no lo sé, porque nunca he jugado al trivial. Es raro. Bueno, a ver, profesor Corral, desde su atalaya aragonesa, o sea, visto desde Aragón, ¿qué episodio de la historia valenciana cree que deberíamos reivindicar más o estudiar con más detenimiento? Hombre, todos. Valencia tiene una historia riquísima, desde la época romana, pasando por la época visigoda. Por cierto, una época que está poco estudiada, aunque últimamente hay bastantes trabajos al respecto, es la época bizantina. Hay que recordar que la actual península ibérica, tuvo un periodo allá entre el año 555 más o menos y el año 612, en el cual una franja que iba desde Valencia hasta Cádiz era la provincia de Hispania del Imperio Bizantino. Eso está poco estudiado. Pero bueno, habría que reivindicar tantas cosas. A mí un episodio, aparte de la época medieval, por razones obvias, ¿no?, de la conquista, de los cambios que se producen en la sociedad, en la economía, en la política valenciana entre el siglo XIII y el siglo XV, hasta el XVII, hasta la expulsión de los moriscos, hay una época que me gusta mucho, que es la guerra la guerra de sucesión, no la guerra de secesión, que dicen algunos en Cataluña, ¿no? Como si España hubiera librado una guerra de secesión contra Cataluña, no, es la guerra de sucesión a la corona de España. Los únicos que se mantuvieron firmes desde el principio en su obediencia a los austrias fueron los valencianos. Porque esto no se dice, los catalanes juraron a Felipe V, al primer Borbón. Los aragoneses luego se desdijeron. Los aragoneses juraron a Felipe V como rey y luego se desdijeron. Los únicos que se mantuvieron firmes fueron los valencianos. Y ahí está la famosa cabeza. En Játiva. En Játiva, ¿no? El intento de Játiva. Ahí está Felipe V al revés, ¿no? A mí me parece un episodio realmente importante. Cómo los valencianos, viendo que sus compañeros, vamos a decir así, ¿no?, sus colegas de Aragón y de Cataluña cambiaban de bando, se pasaban de los Borbones a los Austrias y luego de oro a los Borbones. Ellos ellos se mantuvieron, ustedes o sus antecesores, los antecesores valencianos, se mantuvieron firmes. Me parece que es un periodo muy apasionante. Claro, así les fue. Felipe V, una vez que consiguió el triunfo en esa guerra, pues acabó con la mayor parte de los costumbres, los fueros, los derechos, y unificó todo, casi todo, queda parte del derecho privado, a las leyes de Castilla. Joan. Señor Corral, Jaime I es posiblemente uno de los reyes, de los monarcas más queridos aquí en Valencia. Sé que no tanto en Aragón y no tanto en Cataluña, pero aquí sí, entre otras cosas porque él es el que nos concibe como un reino independiente, nos da unas leyes propias y privativas, los fueros, instituciones propias, moneda propia, y sienta las bases de una Valencia, de un reino de Valencia independiente de los otros estados que conformaban la corona de Aragón. ¿Cuándo se le ocurre a Jaime I esta idea? ¿Antes, durante la conquista o después cuando llega ya a Valencia? Bueno, Jaime I es un personaje de novela y por eso yo hice una novela sobre él, porque me parece un personaje para hacer una historia, hay varias historias sobre él, pero es un personaje de novela, es un personaje fascinante, desde su nacimiento legendario, su gestación no menos legendaria, su vida, su formación hay que verlo con 6 años, entre los 6 y los 12 años, 6 años de su vida, cuando se forma realmente el carácter de un niño, de un muchachito, viviendo ese tiempo en el castillo templario de Monzón, actualmente en la provincia de Huesca, ¿no? Un niño, imaginaos, ¿no? Un niño viviendo de los 6 a los 12 años en un castillo solo, allá a lo alto de aquel cerro que haría frío. de Monzón. Haría frío. Haría frío,
El siglo XIII era bastante... Fue un siglo benigno, ¿no? No hubo malas temperaturas, sí, un cambio climático. Lo que digo yo, jugar al trivia con usted. El XIV fue algo más frío, pero el XIII era una época de muy buen clima. 13, ¿no? No. Pero en cualquier caso, imaginad a este niño con 6 años viviendo durante toda su primera infancia, primera juventud, rodeado de templarios. Su padre ha muerto, su madre también, su padre se olvidó de él por completo. Es un huerfanito que además sabe que es el rey de Aragón, que va a ser el rey de Aragón. Ya es fascinante como personaje. Y luego era un tipo imponente, un tipo de 2 metros, rubio, con ojos negros. Claro, esta gente, los reyes de Aragón, los condes de Barcelona, los reyes de Navarra, de Castilla, se casaban con princesas húngaras, polacas, flamencas. Claro, pues salían como salían. Pero era un tipo imponente, físicamente muy imponente. De hecho, cuando se relaciona sobre todo con su yerno, con Alfonso X el Sabio, estaba casado Alfonso X el Sabio con una de las hijas, con Leonor, una de las hijas de Jaime I, lees las cartas cuando están juntos, o las cartas, o los documentos cuando están juntos los dos, varias veces, e impone. Alfonso X el Sabio quedaba achatado. Había que ver aquel tipo tan imponente, con esa majestad que él tenía. Hombre, escribió el libro de los Hechos en primera persona, del plural, el nos majestático. Él conquista Valencia y tiene dudas. Durante un año más o menos tiene dudas porque los nobles aragoneses le exigían. Él lo había pasado muy mal de joven en Zaragoza. En Zaragoza lo trataron muy mal, tuvo que encerrarse en la Torre de la Azuda, estuvieron a punto de matarlo. Bueno, realmente él tenía enemigos. Él tenía muchos enemigos en la nobleza aragonesa. En la nobleza y en el clero. Y el clero. No le caía muy bien. Bueno, lo cuenta en la novela, no quiero adelantar, hacer spoiler que se dice ahora, ¿no? Él decide, ya conquistada Valencia, la ciudad de Valencia, todavía no todo el reino, pero sí la ciudad de Valencia, decide unos meses después constituirlo como un reino privativo. Claro, para disgusto tremendo de los aragoneses, de la nobleza aragonesa, que querían que fuera una extensión del reino de Aragón, como había sido Teruel. Y que tuviera salida al mar. Y bueno, entonces no era tan importante la salida al mar, pero por supuesto que era muy importante. Bueno, en Aragón, desde luego, no tiene muy buena prensa el conquistador, porque por esa decisión de crear el marquesado de Tortosa, después se incorporará a la provincia de Tarragona, Cataluña, y el reino de Valencia, pues Aragón no tiene salida al mar, y entonces no tiene Aragón playas desde más o menos, desde Salou hasta Benicàssim, pues por Jaime I. Yo iba a hacerle 2 preguntas y las reformula las 2 en una. Me interesa la relación entre todos los reinos que eran corona de Aragón, qué relación tenían entre ellos, y si conoce usted, que me imagino que sí, evidentemente, el Liber Elegantorum, porque siendo la piedra filosofal de una lengua en ese momento, el primer, si no recuerdo mal, se trata de la obra destinada a la enseñanza del latín partiendo de las frases escritas en valenciano, es decir, me parece importantísimo. ¿Cómo se enmarca todo esto? Me hacen preguntas y cada pregunta es una tesis doctoral, ¿no? Tenemos que sacar el juguillo cuando está aquí. A ver. Se llevará el trivial, el ganado, pero... La gente ha hablado siempre lo que ha podido. Y por cierto, las lenguas se han inventado para entenderse. Evidentemente, ¿no? Pero el problema es que en el siglo XIII no había gramáticas. La primera gramática, la de Nebrija, que es por eso la lengua castellana tiene tanta fuerza con respecto a otras lenguas que se hablan en la península ibérica, incluido el portugués. Y es que es la primera lengua peninsular que tiene una gramática. Y además, la gramática de Nebrija de 1492 es una gramática fantástica, porque Nebrija es el mejor latinista probablemente de la Edad Media. Es más, Nebrija, al cual le virlaron la cátedra de Salamanca y tuvo que irse a Alcalá de Henares, propiciado por Cisneros, porque Cisneros sabe que es el más listo, el que más latín sabe, corrige la tradición de la Vulgata de San Jerónimo, que hay unos errores monumentales. Por cierto, seguimos con los mismos errores en la Biblia de la traducción de San Jerónimo. Bueno, Nebrija dice, hay aquí unos errores tremendos, ¿no? Claro, la Inquisición, ¿qué dice este hombre, no? ¿Cómo vas a desautorizar a un santo? Y además es la Biblia que leemos todos. Él sabía muchísimo latín y hace una gramática fascinante, hasta tal punto que ha cambiado muy poco. Claro, el catalán tarda mucho tiempo en tener una gramática, hasta 1860-70 no tiene una gramática. El aragonés no la tiene hasta 1970. El valenciano también. Tardan, claro, el francés no la tiene hasta 1550 y tantos. Es decir, es la primera gran gramática de las lenguas modernas en la Edad Media o en el Renacimiento, por eso tiene tanta fuerza el castellano. Y la gente hablaba lo que podía.
Y es más, hay muchas... Manuel Alvar, que fue catedrático de filología, director en los años 90 de la Real Academia de la Lengua, hizo un diccionario de palabras, y en aragonesa sobre todo, en las cuales se veía claramente que una palabra para definir un objeto, un utensilio, variaba, pero de una forma enorme, de un pueblo a otro. Cuando digo un pueblo a otro, pueblos separados por 5 kilómetros. Sí. ¿Por qué? Porque la gente habla la lengua que... ¿Cómo se entendía la gente en Valencia en el siglo XIII? Ahora están saliendo estudios que parece que están ya demostrando que hablaban un romance previo al árabe. El bajo latín, ese bajo latín. Pero claro, no es lo mismo hablar un romance previo al árabe, a la llegada de los musulmanes, en La Rioja, con una gran influencia del vasco, del euskera, es decir, que dicen ahora, de la lengua vasca, que hablar un romance en Valencia, donde hay una gran influencia de lenguas mediterráneas. ¿Está queriendo decir que, por ejemplo, que el reino de Sicilia y el reino de Valencia no tenían una comunicación? La lengua oficial era latín. No me refiero a la lengua ya solo, sino el encaje político. Voy a poner un ejemplo que creo que se entenderá fácilmente. ¿Era una comunidad europea? Ya lo explico la Corona de Aragón. ¿En qué se entendía un siciliano y un valenciano? En lo que podían. Algo parecido, salvando las distancias, a lo que hablan los ciclistas en el pelotón de una gran vuelta ciclista. Utilizan palabras francesas, italianas, españolas, inglesas, y se entienden, más o menos. Esa jerga, ¿no? No hay una coiné común. La coiné común es el latín, pero el latín ha derivado en muchas maneras, ¿no? Se entendían. ¿Y qué tenían en común? El ejemplo creo que puede ser fácilmente entendible por todos. La corona de Aragón es una bandeja. Una bandeja. Y dentro de esa bandeja hay varias copas o varios vasos. Un vaso tiene vino blanco, otro tiene agua, otra es una copa con vino tinto. Y otro es un té. Café no había entonces, un té. Tú puedes coger ese vaso y quitarlo de la bandeja. O puedes coger un vaso que está fuera de la bandeja y ponerlo en la bandeja. Cuando Jaime II conquista una parte de Cerdeña, aunque luego se llama la conquista de Cerdeña, es una parte pequeña de Cerdeña, el vaso del reino de Cerdeña lo introduce en la corona, que es la bandeja, o en la bandeja que es la corona de Aragón. Pero mantiene esa característica de vaso con vino blanco. Mientras que Valencia ya era un vaso con vino tinto, por ejemplo, ¿no? Ya. Cuando Jaime I hace su testamento, su tercer y último testamento, y segrega el reino de Mallorca y se lo da a su segundo hijo, a Jaime II, no lo podía hacer ni con Valencia, con Valencia sí. No lo podía hacer ni con Cataluña, con Barcelona, ni con Aragón, porque era el territorio patrimonial, pero con sus conquistas sí. Cuando segrega Mallorca y se lo da a su segundo hijo, al mayor, a Pedro III el Grande, le da Aragón, Cataluña, Barcelona, el condado y el reino de Valencia. Bien. Pero Mallorca, que es una captura, una conquista suya, se la da a su segundo hijo. Quita el vaso de la corona, pero mantiene la unidad de ese vaso, pero no la unidad de la corona. Eso es la corona de Aragón. Es una bandeja del cual el señor es el rey, cuyo título principal, protocolario, primero es rey de Aragón. No más importante, simplemente por cuestiones protocolarias, y van primero los reinos y después los condados. No es que Aragón o Valencia fueran más importantes que el condado de Barcelona. Barcelona en el siglo XIV era más rica, por ejemplo, que Aragón y que Valencia. En el XV no. En el XV es más rica Valencia que Cataluña. Pero mantienen esas características. Y esas características con todo. Con su moneda, con sus fueros, con sus leyes, con sus instituciones. Y el rey puede quitar o poner esos vasos si se lo permite la ley. Eso es la corona de Aragón. Ferran. Bueno, me parece muy interesante. Es un buen símil. Todo lo que está comentando el profesor. Y yo, desde mi visión valenciana, nos falta querernos a los valencianos y a los aragoneses. Nos falta ese punch, ese querer salir hacia adelante, porque creo que hay paralelismos. Hemos sido territorios con épocas históricas muy importantes. Estamos en una decadencia. No tenemos un papel en el ámbito nacional. ¿Usted ve similitudes entre aragoneses y valencianos desde este punto de vista? Bueno, muchas similitudes, porque además yo he utilizado en mis estudios de historia todo tipo de fuentes.
Y cuando digo todo tipo de fuentes son las fuentes documentales, las fuentes diplomáticas, las fuentes arqueológicas y además de todo perfil. Ahora en el libro sobre Covadonga utilizo las fuentes musulmanas, las fuentes arqueológicas y las fuentes cristianas. Y un grupo nuevo de fuentes que hasta hace 15 años prácticamente no se usaban en historia. Cada vez se usan más. Que son las fuentes genéticas, el ADN. Y esto sí que es ciencia. Esto no es cuestión de interpretar un documento. Bueno, si vemos el ADN en la península ibérica, por cierto, apenas hay ADN semita, somos literalmente pre-romanos. El ADN de los españoles, por supuesto que hay aportaciones de otros grupos, ¿no? Pero la mayor parte del ADN que hoy en día hay en España, desde el País Vasco hasta Gibraltar y desde el Cabo de San Vicente, incluido Portugal, hasta Alicante, es ADN pre-romano, con aportaciones de otras culturas. Bueno, pues en la extensión de las conquistas de la Edad Media, ese ADN que se va incorporando, en Valencia lo que más predomina es ADN aragonés y navarro. Y pásmense, el ADN predominante en Murcia es catalán. ¿Por qué? Tiene una explicación histórica. El reino de Murcia es una conquista entre 1266 y 1268 de Jaime I, conquistador. Conquista Murcia porque su Alfonso X el Sabio era muy sabio, pero políticamente, perdón, espero que no se moleste el rey, era un inútil. Y Jaime I conquista para su yerno y le regala el reino de Murcia. Estaba pactado, había acuerdos anteriores que Murcia era territorio de conquista preferente castellana. Pero se repuebla con muchos catalanes. Y por tanto hay una presencia de ADN procedente de la actual Cataluña muy importante en Murcia, pero muy importante. Sin embargo, no se mantiene la lengua catalana. Bueno, hay que escuchar algunas cosas en murciano, la lengua murciana, y a lo mejor más de lo que parece, Hay un habla que le llaman criollo, sí, donde ahí hacen un patiburrillo, donde meten mucho léxico, que sí que es léxico. Sí, yo he estado varias veces en Murcia y me ha extrañado algunas palabras que utilizan, patata, algunas cosas, digo, uy, por ejemplo. Aprovecha para hacer tu pregunta. Tenía, no sé cómo vamos de tiempo. Tienes. Tenía, un momentito. Si el reino de Murcia no se hubiera dado a su yerno Alfonso X el Sabio, ¿hubiera formado parte como un reino más dentro de la corona de Aragón? Es que se había pactado. Es que los pactos que había entre los reyes de Castilla, ya desde Alfonso II y desde Alfonso VIII, los pactos eran que Cazorla y luego en Biar, el Tratado de Biar, que las conquistas hasta Biar, hasta el puerto de Biar, en Alicante, serían para Aragón. Pero de ahí hacia el sur y hacia el interior serían para Castilla. Lo que pasa es que Alicante es una conquista castellana. Lo que pasa es que aprovechando la minoría de edad de Fernando IV el emplazado, pues Jaime II pues se quedó con Alicante, Elche y Orihuela, que ahora son Valencia, pero en principio formaban parte con los pactos y los tratados de Castilla. Eran acuerdos y Jaime I en eso era tremendamente escrupuloso. Jaime I era un rey muy, muy, muy legalista. Y cuando cumplía la ley, la cumplía. Y otra pregunta, pero para que quede también claro, no es en absoluto equivalente hablar de la corona de Aragón y hablar de una confederación. No tiene nada que ver y no era una confederación. Lo que pasa es que cuando se escribe el libro, cuando Farul escribe el libro la Confederación Catalana Aragonesa, lo publica, por cierto, con ese libro ganó unos Juegos Florales en Barcelona, ¿no? Se publica en 1871. En ese libro lo llama así, está escrito en castellano, español actual, del 19. Lo llama así porque estamos 1871. Estamos en el momento en el cual existe la idea de la guerra civil recién acabada norteamericana de la Confederación del Sur, los Estados Confederados. Se está constituyendo la Confederación Italiana, la idea de la futura Italia, construyendo un país nuevo, que no existió nunca, Italia como país. Bueno. Y la Confederación del Rin que dará lugar a la moderna Alemania. Por tanto, la palabra confederación no es que es una manipulación, es que está de moda. Un país que se reúne está de moda, bueno, pues le da ese nombre, pero es falso, evidentemente no hubo nunca ninguna confederación de la Corona de Aragón. Claro, pero ¿cómo se puede mantener hasta nuestros días sabiendo que ninguno de los estados que componían la Corona de Aragón firmaron ni aceptaron crear un ente político
supra ellos que conformaran esa confederación. Y sin embargo, llega hasta nuestros días esa falacia, hablando de manipulación. Es igual, porque el pannacionalismo es tan obtuso que da igual y nos quiere hacer a los demás también obtusos. La única vez que hay un pacto entre los territorios, no entre el rey, que es el señor natural, es en el compromiso de Caspe, donde se reúnen 3 valencianos, 3 aragoneses y 3 catalanes para decidir seguir juntos con un nuevo rey, con la dinastía de Trastámara, ¿no? Por cierto, Fernando de Trastámara, un castellano de arriba abajo, se convirtió en rey de Aragón, seguramente porque rey de la corona de Aragón, seguramente porque pagó más que Jaime de Urgel. Bueno, señor Corral, muy breve, le pregunto lo que antes me ha comentado a mí en Petit Comité. ¿Por qué el Cid no se proclama rey de Valencia? Pues porque el Cid había sido juez, tenía conocimientos jurídicos, tenía entre sus posesiones estaba un ejemplar del fuero juzgo, y él sabía que para ser rey legítimo había que ser hijo de rey legítimo, como he dicho antes, o que te nombrara el Papa. Y como no tenía ninguna de esas 2 circunstancias, nunca se proclamó rey. Lo podía haber hecho, pero a la fuerza y de forma ilegítima. Quedaba feo. Y por último, ¿por qué en España no ha cuajado, igual que en Francia, esa unidad? Porque somos bastante zoquetes. ¿Sí? Y porque España... Pero tampoco es malo, ¿no? ¿Ser zoquetes? No, es una opción, ¿no? Hay países muy grandes donde se ve muy mal, como Rusia, y hay países muy pequeños donde se ve muy bien, como Luxemburgo. El tamaño no importa. Lo que importa, evidentemente, es la ley, los derechos humanos, y, por supuesto, yo soy partidario de que la gente, que sea lo que quiera, ¿no? Y quiera tener una señal de identidad. Pero para mí es más importante una persona que una bandera. Lo siento mucho. Una persona con una bandera. Sí. Y por supuesto el respeto. Es decir, podemos hacer lo que queramos con unas reglas del juego. Yo limpias. respeto todas las banderas. Claro. Pero insisto, para mí una niña es más importante que cualquier bandera, que todas las banderas juntas. Claro, eso sí, jamás mancillaré una bandera. Ahora bien, hay gente que pide respeto para su bandera y mancilla las demás. Eso no está bien. Eso no está bien. Pues señor Corral, muchísimas gracias por su presencia con nosotros. Le confieso que para mí ha sido un verdadero placer que haya estado en Lo Raperate el otro día, que esté hoy con nosotros, poder explicar tanto que nos queda de una manera tranquila, relajada, sin que te señalen con el dedo, es para nosotros una inspiración tremenda, y le invito a que venga siempre a Valencia cuando quiera, y aquí tiene su casa. Pues yo también he estado muy a gusto con ustedes. Muchas gracias por las preguntas, por el interés, y encantado de estar con ustedes. Ferran, bona vesprada. Bona vesprada. Joan, bona vesprada. Moltes gràcies per la vostra vinguda i per la vostra participació. Bona vesprada. Adéu, valencians. Anant per Bruixes, junt a un canal, la meua terra